Con mucha frecuencia las personas tienden a dudar cuando se trata de hablar en público. El micrófono les produce miedo. No pueden aceptar su voz tal cual es. Les cuesta ordenar las ideas. Se comparan con gente que, según ellos, tienen más habilidad en el tema, sienten vergüenza, no saben cómo vestirse, qué decir o qué gestos hacer para acompañar sus palabras, etc. ¿Te identificas? Todos los seres humanos tenemos temores bastante frecuentes, entre ellos el miedo a ser rechazados y a hacer el ridículo. Si te preguntas, ¿lograré hablar sin miedo en cualquier situación? La respuesta es contundente, claro que sí. Ponte en movimiento y desarrollar tus habilidades como orador eficaz para ganar autoestima, respeto, consideración, reputación personal y profesional y, sobre todo, mejores negocios. En un mundo con sobreoferta de información que nos invade las 24 horas del día, es fundamental saber aprovechar el tiempo de atención que disponemos de las personas y hacernos entender de manera clara y determinante. Ya no basta con un excelente modo de desempeñarse o un producto, servicio único en el mercado, es imprescindible saber comunicarlo y, sobre todo, saber cómo, cuándo y a quién comunicarlo. Desde la redacción de un libro, la creación de una página web, el aspecto de una vidriera, el lanzamiento de una idea o la reinvención de un producto, cualquier cosa puede ser comunicada de manera tal que penetre profundo en aquellos que nos escuchan. El presente libro revela las claves para una oratoria eficaz, para aprender cómo hablar bien en público. Con él aprenderás a comunicar mejor y aprenderás a beneficiarte con ello. 10 errores comunes que cometen los oradores. Empezar con la suposición incorrecta. Se dice que un presentador exitoso nace, no se hace. Sin embargo, se ha probado varias veces que las habilidades de presentación son habilidades que se adquieren. Los grandes presentadores, como los grandes comunicadores, no empiezan siempre siendo exitosos, ellos mejoran sus habilidades con el paso del tiempo, con entrenamiento y práctica. Dejar que los hechos hablen por sí solos. Una trampa es caer en una valoración desproporcional a favor de los hechos, datos, información cruda y apelaciones exageradas. Esto es un error, y uno muy peligroso, en el que se asume que una vez que se haya presentado toda la información posible, la audiencia va a entender, recordar y ser persuadida por lo que se les ha dicho. Es tu responsabilidad seleccionar estratégicamente qué es lo más relevante y lo más importante que dé sustento a tus argumentos. No ensayar apropiadamente. Ensayar tu presentación repetidamente te da mucha ventaja. Esto te ayuda a internarte en tu presentación, permitiéndote hablar desde tus adentros, reduciendo la dependencia en la memorización. Esto también te da el liderazgo de tu material. Tú serás capaz de hablar más espontáneamente y con más convicción. No usar notas. La mayoría de los presentadores exitosos siempre usan notas. Otros usan notas solo algunas veces. El punto no es si tú usas notas, sino cómo las usas. Usa notas que no requieran más de un breve vistazo para comprenderlas. En efecto, las notas con mucha carga visual limitan las palabras claves o ideas. No sigas un escrito sin apartarle la vista de encima, ya que perderás el contacto visual con tu audiencia. Mal uso de estímulos visuales. Los presentadores muy a menudo llenan sus materiales visuales con muchos datos, estadísticas, cuadros y gráficas como puedan caber en una sola diapositiva, y peor, esto es a menudo combinado con animaciones brillantes que comprometen un poco el valor de la presentación. La razón de que los presentadores hagan esto es un misterio. Mientras más material esté puesto en una diapositiva, más le tomará a tu audiencia leer y comprender qué estás tratando de decir. Las distracciones visuales tienen en tu audiencia el efecto opuesto a lo que tú esperas. En lugar de usar colores brillantes para resaltar tu mensaje, haz que tu audiencia se enfoque en ti. Recuerda, menos es más. Olvidar la importancia de la comunicación no verbal. Nosotros nos comunicamos más de lo que creemos, a través de nuestro cuerpo, a través de nuestra voz, ojos, ademanes, postura y expresiones faciales. Cuando estás presentando, un lenguaje corporal fuerte y positivo se vuelve esencial para ayudar a construir credibilidad en la audiencia.
Saber cómo usar estas habilidades te ayudará a asegurar tu éxito. No echar un vistazo a la sala. Es un error que los presentadores cometen comúnmente. Conocer el salón es siempre importante, especialmente si estás presentando en un lugar que no te sea familiar o para una gran audiencia. Necesitas revisar todo, el equipo que usaras, las luces, agua bebible disponible, incluso los asientos y los baños. No esperes que un buen samaritano venga a tu rescate cuando cualquier cosa falle. No tener preparadas posibles preguntas y respuestas. Esto no se acaba hasta que se acaba, dice el dicho. Y tu discurso tampoco acaba hasta que hayas respondido exitosamente cualquier pregunta que surja en tu presentación. Incluso si no hay periodo informal de preguntas y respuestas en la agenda, prepara uno. Piensa en las preguntas que te pueden hacer. También es una buena idea considerar preguntas avanzadas que pudieran surgir y que no tienen nada que ver con tu presentación. Tu análisis de la audiencia puede revelar algunas dudas comunes. Esconderse detrás del atril. Para la mayoría, el atril sirve como algo más que una barrera entre tú y tu audiencia. Los presentadores que están nerviosos sobre hablar a menudo tienden a usar el atril como un refugio, como si estuvieran tratando de esconderse de la audiencia. No hay necesidad de esconderte de tu audiencia si has tomado los pasos necesarios para preparar tu presentación apropiadamente. 5 principios básicos de la oratoria. La oratoria es el arte de la expresión oral. Ella se basa en lo mejor del idioma, por un lado, y en lo mejor de las relaciones humanas, por el otro. Como arte, la oratoria sigue algunos principios básicos. Claridad. No te compliques con explicaciones intelectuales largas y aburridas. No entregues una pila abrumadora de datos al público. Si tardaste horas en recabar tantos datos, no pretendas que ellos lo procesen en 5 minutos. Visualiza la manera más clara de entregar el mensaje al público y recuerda, menos es más. Palabras técnicas y difíciles producen interferencia en la recepción del mensaje. Debes tener en cuenta a quien se dirige el mensaje, para saber el lenguaje y palabras a utilizar. Sea breve, optimiza el tiempo al máximo y no hables de más. Estudios comprueban que el cerebro humano se agota después de 10 a 15 minutos de una presentación. Si tu discurso tiene una duración prolongada, procura hacer pausas o mostrar un video, permite descansar a la gente. Si la presentación puede darse en 1 hora, debes programarla para 30 o 45 minutos. Sea conciso. Intenta todo el tiempo transmitir tu conocimiento sin preámbulos. No hables indirectamente, ve al punto. Nunca olvides el tema básico del discurso ni hables cosas que no lo sustentan. Sea sencillo. Aunque seas una autoridad en el tema, seas un experto reconocido y te sobren las invitaciones, apela a tu humildad y humanidad para simpatizar con el auditorio. Sea elegante, tanto del punto de vista visual como del oral. Tu imagen es importante para el público. Tipos de discurso y sus ejemplos. Esta parte explica los 4 tipos principales de discurso. Un discurso informativo. Un discurso informativo es como enseñar. El propósito de un discurso informativo es tratar de enseñar algo a la audiencia. El éxito de tu discurso depende si la audiencia aprende lo que quieres enseñarles. Necesitas asegurarte que la audiencia entienda y recuerde la información esencial. Algunos ejemplos de un discurso informativo. Un maestro enseñando a los estudiantes sobre terremotos. Alguien hablando a una extranjera sobre la estación de florecimiento de las cerezas. Un estudiante hablando a la gente sobre su investigación. Un guía turístico refiriéndose sobre la Torre de Londres. Un programador de computadoras anunciando algo sobre un nuevo software, alguien hablando a la audiencia sobre su pueblo natal. Un discurso de planeamiento. Un discurso de planeamiento es como dar a alguien direcciones o explicar la localización de un lugar. No es muy común como discurso formal, pero es algo que a menudo haces cuando le explicas a la gente algo sobre una ciudad o lugar particular. Un discurso de planeamiento le dice a la audiencia dónde están las cosas. También se puede describir su forma y tamaño. El lenguaje no verbal es muy importante en el discurso de plan. De hecho, es una buena oportunidad practicar tu lenguaje corporal. El éxito de tu discurso depende de si la audiencia puede encontrar lo que tú describiste. Algunos ejemplos. Un diseñador de interiores explicando el diseño del nuevo ayuntamiento. Un policía dando direcciones a unos turistas perdidos.
Un agente de bienes raíces describiendo las características de una nueva casa. Un recepcionista ayudando a un visitante a encontrar la sala de conferencias. Un guía turístico explicando lo que se verá en un piso de un museo. Un discurso demostrativo. Un discurso demostrativo es como un discurso informativo debido a que tienes que enseñar a la audiencia algo. Sin embargo, en el discurso demostrativo no solo tienes que decir algo a la audiencia, sino que también tienes que decirles cómo hacer algo. Tu discurso será exitoso si al final de tu plática la audiencia sabe cómo hacer lo que mostraste. Algunos ejemplos de discurso demostrativo. Un instructor de esquí demostrando cómo hacer una vuelta. Un policía explicando a alguien cómo hablar por el radio. Un chef hablando a su audiencia de cómo hacer pastel de chocolate. Un guía diciendo a la gente cómo usar el metro de Londres. Un programador de computadoras mostrando a la gente cómo usar un nuevo programa. Un maestro mostrando a un estudiante cómo hacer un experimento. Un discurso persuasivo. Un discurso persuasivo contiene información para ayudar a las personas a tomar decisiones. El propósito de un discurso persuasivo es persuadir a las personas para cambiar de opinión de alguna forma. Por ejemplo, podría ser cambiar la forma en que piensan sobre algo, o podría ser cambiar la forma en que hacen algo. Finalmente, podría ser persuadir a la audiencia para hacer algo que ellos no harían. Tu discurso será exitoso si al final la audiencia está dispuesta a hacer el cambio que sugeriste. Algunos ejemplos de un discurso persuasivo. Un abogado tratando de convencer al juez, un vendedor tratando de persuadir a un cliente a comprar un nuevo producto. Un político pidiendo a la gente que vote por una enfermera, persuadiendo a un paciente para que deje de fumar. Un estudiante tratando de que un amigo le preste dinero. Un ambientalista intentando que la gente empiece a pensar en el ambiente. Comunicación sin interferencias. Para lograr un efecto positivo de su discurso, es necesario que el mensaje llegue de manera continua y sin ningún tipo de interferencias al oído del público. Existen dos tipos de interferencias o ruidos: el semántico y el relativo al canal. Interferencias semánticas. Tiene que ver con la complejidad misma del mensaje. Si el vocabulario es muy técnico, puede que gran parte del auditorio no pueda decodificar tu mensaje. Si tus ideas no están ordenadas, puedes marear a la gente y no llegarás a transmitir con claridad tu propósito. Ejemplos de interferencia semántica son ideas desordenadas, demasiados datos numéricos o estadísticas, vocabulario difícil de entender, conceptos abstractos, lenguaje técnico, entre otros. Interferencia de canal. Se trata de toda interferencia externa al orador. Se generan interferencias de canal cuando existen problemas de sonido, de micrófono, de ambiente, con los oyentes, etc. Algunos ejemplos son distracciones muy frecuentes en los oyentes, ruidos provenientes de la calle, micrófono que no funciona bien, incomodidad de los oyentes, etc. Para evitar los problemas de canal, es necesario que realices un trabajo previo al discurso y te asegures que las condiciones están dadas para dar una presentación. Para evitar los problemas semánticos, que en definitiva son aquellos de los que más debes ocuparte, te proponemos las siguientes recomendaciones. Ser claro. Tu mensaje debe ser transmitido de manera sencilla al auditorio. Las palabras y términos técnicos no siempre son adecuados. Piensa previamente y establece qué nivel de complejidad es adecuado para tu auditorio. Ser conciso. Para que el mensaje no aburra, debe ser desarrollado lo más brevemente posible. Ser correcto. El mensaje no debe contener errores o estar equivocado. Su corrección es el principal factor para que tengas éxito. Ser concreto. Debes enfocarte en el objetivo de tu mensaje, sin derivar en otros temas que no agregan valor. Nunca debes perder de vista tus ideas principales. Estar nervioso antes de dar un discurso es normal. Incluso las grandes personalidades se ponen nerviosas antes de dar un discurso. Pero esto no quiere decir que no haya remedio para esto. Aquí te decimos qué puedes hacer para reducir el estrés antes de dar un discurso. Deja la creencia que tienes que ser perfecto. Mucha gente se asusta de hablar en público porque tienen miedo de lo embarazoso de cometer errores en frente de otros. La ansiedad sobre los errores solo hace los errores más probables. Tener ansiedad podría ser el mayor error de todos.
Incluso los oradores profesionales se equivocan ocasionalmente. La diferencia es que ellos no consideran a los errores un gran obstáculo para el éxito. El secreto para aceptar que los errores pasaran alguna vez y desarrollar la habilidad para recobrarse de ellos rápidamente lo dice el Dr. L. Michael Hall, autor de Secretos de la Maestría Personal. Él recomienda: date permiso de ser gloriosamente falible. La forma de recobrarse de un error es observarlo con decepción, tomar las opciones correctivas, ganar compostura, enfocarte en qué dirás después y trabajar en ello. Vivir con un error es sentirte mal sobre que éste solo te confunde. Deja el error atrás y camina hacia adelante. No puedes complacer a todos en tu audiencia. Seguramente solo algunos presentes pensarán que eres un tonto por equivocarte. Otros ni siquiera lo notarán. Otros pueden admirar la forma en que te recuperas fácilmente. Algunos pueden pensar que saben que eres humano. Otros no se interesarán en lo más mínimo. Los errores pueden proveer una excelente retroalimentación para mejorar. Los errores muy a menudo promueven un aprendizaje de un solo sentido, así que es casi seguro que nunca cometerás el mismo error 2 veces. Pregúntate a ti mismo: ¿qué es lo peor que podría pasar si me equivoco durante este discurso? Cometer un error no es una sentencia de muerte. Visualiza el resultado que quieres. La gente que le asusta hablar en público se visualiza con oportunidades de un fallo abismal. Se ven a ellos mismos buscando torpemente sus notas, tartamudeando, quedándose mudos, poniéndose rojos, posiblemente llorando, horrorizando a la audiencia con su estupidez y escabulléndose a vivir el resto de sus miserables vidas en el exilio, como un rechazado social. Los psicólogos llaman a este método de preparación anticipación negativa. Deja de hacer eso. Cada momento que te enganchas en esta flagelación mental, saca esta idea de tu cabeza. Di: alto, en voz fuerte para ti mismo. Haz cualquier cosa para mantener a tu mente alejada de la trampa del fallo. Canta, silba, recita poesía, da una vuelta a la manzana o háblale a un amigo. Incluso puedes hacer que estas horribles imágenes se vuelvan graciosas imaginando que tu audiencia está vestida de payaso o viendo tu presentación en cámara rápida. En Los 7 hábitos de la gente efectiva, el autor dice a sus lectores que empiecen con el final en mente. Visualízate dando el discurso de la forma que quieres. Si anticipas el éxito, es más probable que lo consigas. Convéncete que hablas con confianza y que te diriges a la audiencia suavemente. Escucha las palabras saliendo de tu boca un flujo decadente. Obsérvate a ti mismo en una posición erecta, respirando fácil y libremente. Visualizando esto, tú estás programando tu cuerpo y tu mente para el resultado que quieres. Prepárate positivamente. Basta de preocuparte y ponerte ansioso de tu tema. Tienes algo importante que decir a otros y quieres que los escuchen. Si puedes, elige un tema que te guste. Habla sobre temas que conoces bien incluso si estás dando aburrida estadística sobre el recorte fallido del año pasado. Pon algo de ti mismo en el discurso. Incluye una anécdota o una cita. Atrae el interés de la perspectiva humana. La práctica y la preparación son más fáciles si tu tema es importante para ti o lo disfrutas mucho. Si piensas que tu material es interesante y significativo, tu audiencia captará tu entusiasmo y apreciará esto. Ama a tu audiencia. Una vez, justo antes de que fuera a hablar a un salón de 70 estudiantes, un colega me preguntó: ¿cómo puedes tener tanta confianza con toda esta gente juzgándote y buscando que te equivoques? Esta es una falsa suposición. Si nunca he hablado con ninguno de ellos, no puedo pensar en mis estudiantes de esa manera. Yo tengo confianza, respondí, porque ellos están interesados en lo que tengo que decir. Yo amo a mi audiencia y asumo que ellos a mí. Esto es muy cierto. Si quieres caerle bien a tu audiencia, primero te tienen que caer bien ellos a ti. Deja el pasado atrás, por lo menos las partes feas. Algunas personas tienen ansiedad al hablar debido a algún incidente humillante en el pasado, a menudo en la infancia. Estos eventos pueden ser muy traumatizantes para los niños y pueden causar un miedo paralizante de por vida. Si un incidente de este tipo es la base de tu miedo, visita a un terapeuta o un consejero que esté especializado en fobias. Las fobias no son nada de qué alterarse. Los investigadores estiman que el 80% de la población tienen por lo menos una fobia en su vida.
Contrario a la creencia popular, algunas fobias pueden ser curadas, usualmente en 3 o 4 sesiones de terapia. Tal vez tu miedo no es una fobia real, pero sigue relacionada al pasado. Recuerda, todo buen orador empieza como un orador no muy bueno. Ellos mejoran porque resuelven cosas para ser mejores la próxima vez. Tómate un descanso y evita molestias. Planea todo y duerme bien la noche anterior a tu presentación. Si tienes problemas para quedarte dormido, toma algo de leche tibia y piensa algo agradable, pensamientos relajantes. Escuchar una grabación relajante o música suave puede ayudar, o leer algo ligero antes de dormir. Si puedes, limpia tu calendario de eventos estresantes que podrían interferir con tu habilidad para concentrarte y hablar con confianza y sinceridad. En otras palabras, no agendes una entrevista de trabajo, una visita al dentista o una junta con el abogado de tu ex esposa el mismo día que darás tu discurso. Evita sustancias que alteren tu humor. Algunas personas piensan erróneamente que tomar un montón de café o alcohol, fumar cigarros o tomar un tranquilizante antes de hablar mejorará su presentación. Ellos hacen esto para aclamarse o animarse. Los alteradores del estado de ánimo son ayudas emocionales que no necesitas. El problema es que no puedes regular la dosificación. No sabes cuánto es mucho. Una vez que esté en tu flujo sanguíneo, hay muy poco que puedas hacer al respecto. Tu relajación se puede convertir en lentitud. Tu niño puede convertirse en nervios. Es mejor evitar estas sustancias. Adicionalmente, come algo ligero 1 hora antes del discurso. Un estómago lleno puede disminuir tus niveles de energía y concentración debido a que tu cuerpo está ocupado digiriendo la comida. Cualquier nerviosismo puede hacer la digestión difícil. No quieres un dolor de estómago interrumpiendo tu discurso. Vístete mejor. Tómate un tiempo para tu apariencia. Bolea tus zapatos y cepilla tu cabello. Vístete atractivo, ligero, con un aspecto profesional. Cuando te ves bien, te sientes con confianza. Si no estás seguro que se te ve bien, pregúntale a un profesional. Consigue unas cuantas sesiones con un consejero de imagen para aprender sobre los colores y estilos que se te ven mejor. Las mujeres pueden dar consejos personalizados del cabello y maquillaje. Un buen consejero de imagen puede decirte cómo verte fantástico sin gastar una fortuna. Recuerda respirar. La ansiedad tensa los músculos en la garganta y pecho. Con una entrada de aire restringida y sin suficiente oxígeno, tu voz puede volverse un pitido. Respira profundamente. Por otro lado, enviar oxígeno al cerebro y pulmones expande la garganta y pecho, promoviendo la relajación. Conforme te aproximes a la plataforma, respira profundamente y relájate. Enfócate en rostros amigables. Mientras mantienes contacto visual con tu audiencia, busca rostros amigables y enfócate en ellos. Sonrisas y afirmaciones de aprobación te darán un extra de coraje. Es irónico que algunas personas estén más asustadas de hablar en público que de manejar en carretera. Muchos accidentes ocurren en la ruta y no cuando alguien se encuentra hablando en público. El miedo es un mecanismo natural de supervivencia. Este puede motivarnos o detenernos. En situaciones que involucran la vida, el miedo nos motiva a ser cuidadosos. Por otro lado, el miedo es un problema cuando interfiere con nuestras metas y logros. Estos 10 consejos te ayudarán a tu progreso hacia la confianza en la plataforma. Últimamente nosotros somos exitosos cuando nos conducimos de acuerdo a las recompensas que queremos, sobre las cosas a las que tememos. El arma fundamental, la voz. Tu voz es el arma fundamental de tu discurso. De su correcto uso depende en gran medida el éxito final de tu mensaje. Como orador, necesitas aprender a usarla en toda su dimensión. La voz presenta particularidades como la emisión, articulación y cadencia, las cuales otorgan una coloratura especial al mensaje. Para sacarle el máximo provecho a nuestra voz, debemos lograr que nuestro discurso tenga, entre otras cosas, las siguientes características. El tono de ser suave pero seguro. No debe ser autoritario. Debe ser templado y transmitir seguridad. Color. Imagina un cuadro, una obra de arte, llenas de matices y distintas escalas de color. Lo mismo sucede con la voz. Puedes variar entre agudo y grave. Los oradores experimentados conocen su paleta de colores y la explotan al máximo sin temores. Ritmo.
Debemos encontrar una velocidad media que nuestro auditorio pueda entender claramente. La velocidad con la que hablamos no debe ser ni muy lenta, para no aburrir, ni muy rápida, para no confundir. Volumen. Es necesario hablar de manera tal que todos puedan escucharnos. Para lograrlo, debemos regular la potencia de nuestra voz. Para esto existe micrófono, para que el orador hable normalmente y sea escuchado por todo el auditorio. Consejos. La modulación y la articulación de la voz son muy importantes. Por eso calentar los músculos faciales y ejercitar la boca, labios y lengua antes de un discurso es un ejercicio muy útil. La entonación es otro factor importante y consiste en dar distintas elevaciones de tono de voz. Es importante y conseguir variedades de tonos para poder potenciar la expresividad en sus declaraciones. Es a través del tono de voz que una persona expresa su carácter y estado de ánimo, alegría, tristeza, confianza, seguridad, etc. Ensaya con sus compañeros y familiares, haciéndolo en voz alta y permitiendo que compartan los aspectos que puedes mejorar en tu comunicación expresiva, no solo en el contenido. Practica en voz alta el discurso frente a un espejo. También es muy útil grabarse en video y de esta manera evitar distracciones por mirarse al espejo. Expresa tus ideas a través de la voz. Para esto, practica distintas expresiones, tonalidades y matices. Si tus palabras dicen algo que tu voz no expresa, le quita credibilidad a tu declaración. Es importante acompañar tus palabras con una expresividad acorde. Aprende a marcar la diferencia entre seriedad, angustia, emoción, tristeza, entusiasmo o convicción. Caso contrario, tu discurso será muy monótono. Los matices y el brillo de la voz hacen de tu discurso un mensaje rico, entretenido y colorido. Comunicación no verbal en el discurso. La comunicación no verbal es un comportamiento, es distinto a la comunicación escrita o hablada. Estas crean o representan significados. En otras palabras, incluye expresiones faciales, movimientos del cuerpo y ademanes. La comunicación no verbal es hablar sin palabras. Es muy efectiva, tal vez incluso más que hablar. Recuerda el dicho, las acciones hablan más fuerte que las palabras. Puedes estar sorprendido de saber que no solo los humanos responden a este tipo de comunicación. Si tienes una mascota, especialmente un perro, este puede seguir direcciones y responder a movimientos del cuerpo y de la mano más que a tus palabras. Los perros incluso se confunden si tú dices, siéntate, pero les das el movimiento de la mano que usas para decir, quédate. Ahora nos enfocaremos en los diferentes tipos de comunicación no verbal y los usos de esta. También hay un tipo de comunicación no verbal que es llamado los ademanes universales. Hay dos tipos principales de comunicación no verbal. 1. El lenguaje corporal. El lenguaje corporal son los movimientos del cuerpo que dependen de la actitud y sentimientos de una persona. El lenguaje corporal incluye la forma de caminar, de pararse y gestos faciales. En otras palabras, cualquier tipo de significado que es mostrado por la actitud corporal o movimientos de la persona. Si una niña está feliz, puede correr y saltar o pararse derecha y poner sus manos en el aire. Si un niño está triste, el agachar a su cabeza y caminar a lento. Las personas no tienen que decir nada para mostrar cómo se sienten sobre algo. El color de la piel de las personas incluso puede decir cómo se sienten. Por ejemplo, si una persona con color claro de piel se siente apenada, su piel se vuelve roja, o si está preocupada, se vuelve pálida. El lenguaje corporal puede ser voluntario o involuntario. Un hecho interesante es que los niños ciegos sonríen cuando están felices, incluso cuando ellos nunca han visto una sonrisa. 2. El siguiente tipo principal de comunicación no verbal son los ademanes. Los ademanes son comunicados como la expresión del rostro, el movimiento y señales de las manos, el movimiento de los ojos y la postura corporal. Unos ejemplos incluyen sonreír, saludar con la mano y levantar un dedo para señalar algo. Por ejemplo, si ves a un amigo en un carnaval ruidoso, puedes sonreír y saludar a tu amigo. Puedes también señalar a un lugar para indicar a tu amigo que se vean ahí. Puedes hacer todas estas cosas sin decir una palabra.
Otro buen ejemplo es en el béisbol, cuando el catcher señala al pitcher el tipo de lanzamiento que debe usar. Existen 3 usos principales de la comunicación no verbal. La gente a menudo usa los 3 todos los días. 1. El primer uso es para saludar. Los saludos incluyen agitar la mano, un apretón de manos, abrazos y saludos militares. Por ejemplo, cuando ves a un amigo en la mañana en el camino a la escuela, puedes saludarlo agitando tu mano. Un saludo más formal podría ser un apretón de manos con tu jefe en el trabajo. El saludo militar es usado en la Armada cuando ves a una persona de un rango más elevado que el tuyo. 2. El siguiente uso es para comunicación específica. Por ejemplo, los trabajadores pueden usar señales en el trabajo. Un uso importante es en construcciones cuando un trabajador señala a un operador que está todo bien. Estas señales son muy específicas y dicen al operador cosas como moverse a la izquierda, derecha o subir y bajar el gancho. Otro uso muy importante es el lenguaje de señas. Esta forma de comunicación es usada por las personas con problemas de audición. Ellos usan señales con las manos y leen los labios para comunicar una cosa específica. 3. El tercer uso es la comunicación no verbal involuntaria. Estos son movimientos y actitudes que muestran cómo se siente una persona. La mayoría de las veces, las personas ni siquiera notan que se están comunicando cuando hacen estas acciones, porque estas acciones son automáticas. Por ejemplo, una postura floja puede significar que esta persona está triste. Una postura severa puede mostrar que la persona está de humor serio. Cuando las personas se tallan los ojos, esto muestra que están cansadas. Todos estos ejemplos muestran cómo se siente la gente. Las expresiones y ademanes no son las mismas en todo el mundo. Algunos ademanes, como los pulgares arriba, que es un ademán positivo en Estados Unidos, puede significar algo distinto en otras culturas. En Nigeria, los pulgares arriba es un insulto. En Australia, es una señal obscena. Otro ejemplo gracioso es girar tu dedo alrededor de tu oreja. Esto es como decir que estás loco en Estados Unidos, pero en Argentina esto significa que tienes una llamada telefónica. Otro ademán que puede ser tomado completamente diferente dependiendo de dónde vivas es afirmar con la cabeza. En la mayoría del mundo, esto es un sí. En Bulgaria y partes de Grecia y Medio Oriente, esto significa no. Es importante conocer estas cosas para la gente que gobierna. Podría ser malo si un presidente ofende a otro líder de nación debido a un ademán que es mal entendido. Aunque por lo menos una sonrisa embarazosa será entendida entre la gente de otros países. No todos los ademanes y movimientos corporales son comunicación positiva. Un ejemplo de esto es el símbolo de pandillas. Esta es comunicación no verbal que puede decir algo sobre si una persona está en una banda o vive en cierta área donde están ciertas pandillas. Por ejemplo, la forma en que se pone la playera una persona o como USA la gorra puede decir a la gente que está en cierta pandilla. El color de la ropa puede significar algo así también. Otra comunicación que es usada por las pandillas son señales de las manos específicas. Estas señales son usadas por una persona para mostrar a otra persona que están en cierta pandilla. Estas señales pueden ser amenazas para otra persona en una banda diferente. Espero que puedas ver qué tan importante es esa comunicación no verbal. Algunas fuentes dicen que puede ser 78% de la comunicación entre las personas. En otras palabras, la comunicación no verbal puede ser la parte más importante de la comunicación entre personas. Verdaderamente, ¿qué recuerda nuestro público? Según una investigación del científico llamado Edgar Dale, el público recuerda la información que les llega en porcentajes muy distintos. Esta investigación la llamó el cono de experiencia. A continuación, esto es lo que recuerda la gente: el 20% de lo que escuchamos, el 30% de lo que vemos, el 50% de lo que vemos y escuchamos, el 80% de lo que vemos, escuchamos y hacemos. Lo que podemos aprender de esta investigación es que impactando al público a través de más de un canal, lograremos mayor eficacia en nuestro objetivo final. Persuadir, la clave del éxito. Un buen orador es aquel que logra persuadir a su auditorio.
Los oyentes aprecian en orador entusiasta que los hace reír, sentir y llorar. Sin embargo, pueden castigar con su desatención a aquellos que se prolonguen y los lleven al aburrimiento. Cuando hablamos de entusiasmo, no queremos decirle actuaciones exageradas. Tampoco quiere decir gritar o dramatizar. Un entusiasmo saludable significa que eres apasionado por el tema del cual estás hablando. Debes saber que no todos los oradores son buenos a la hora de introducir un poco de humor. Sí, la reacción del público es buena y hace que ellos se reían. Logrará un público relajado. Pero si tus chistes no caen bien, el efecto será contrario y tu público será hostil. Si eres un hombre reconocido, un especialista y exponente respecto del tema que va a tratar, es imprescindible que tu discurso dé la misma impresión. Si no preparas bien tu discurso, no obtendrás los resultados que esperas. En conclusión, es mejor alguien amable y agradable que pueda prepararse para especializarse en un tema determinado a una persona intelectual fría y con poco entusiasmo, aunque éste sea un erudito en el tema. En oratoria siempre hay un dilema: ¿el corazón o la razón? El corazón siempre gana. A continuación, encontrará los consejos esenciales a tener en cuenta antes de enfrentarse a cualquier tipo de auditorio. Conozca a su público. Tómese el tiempo de conocer quiénes van a escucharlo. ¿Por qué vinieron? ¿Qué interés tienen en escuchar lo que voy a decir? ¿Qué quieren escuchar de mí? ¿Por qué sería interesante para ellos? ¿Qué tipo de gente son en su mayoría? Hombres de negocios, padres, gente mayor, jóvenes, deportistas, etc. ¿Cuáles son en general sus problemáticas? ¿En qué están interesados generalmente? Mantenga el rumbo, no se vaya por las ramas. Es importante que el público entienda hacia qué objetivo usted apunta y entienda de manera ordenada cómo lo está haciendo. Intente no desviarse con temas que no se relacionan o tienen poco que ver con el objetivo final. No dilate mucho las interrupciones o improvistos. El tiempo es sagrado y debe cuidarlo. Maneje bien las interrupciones. Las interrupciones de los oyentes pueden ser enriquecedoras o bien pueden arruinar su imagen. Es vital que usted aprenda a discernir qué interrupciones lo ayudan y cuáles lo perjudican. No se preocupe, esto lo logrará con la práctica. Algunas frases que le ayudarán para retomar su charla pueden ser: sus palabras me recuerdan a... Es interesante ese punto de vista. Sin embargo, muy buena acotación. Precisamente sobre ese aspecto hablaré en el siguiente punto. Le propongo ver esa idea de una manera diferente. Sé que todos podemos tener nuestras apreciaciones sobre el tema, sin embargo, me interesa destacar que, y muchas otras maneras que usted encontrará con la práctica, conozca el tema del que va a hablar. Ser un experto en el tema del que hablará le permitirá hablar con autoridad, entusiasmo y convicción. Así podrá disertar más suelto y sin inconvenientes. Utilice ejemplos y comparaciones. Muchas veces usted debe demostrar argumentos que son abstractos o difíciles de entender. En estos momentos es especialmente recomendable el uso de ejemplos, paralelismos, metáforas y analogías. Además, el uso de comparaciones también suele ser muy eficaz. Respalde el argumento con estadísticas. Use estadísticas para reforzar su argumento, pero no caiga en el abuso de los números. Muchos números aburren a su auditorio, así que intente dar estadísticas en porcentajes o números redondos. Siempre aclare de dónde ha obtenido la información y proporcione la fuente para que cualquiera pueda corroborarlo. Comuníquese con los diferentes tipos de público presentes. Es claro que usted no podrá hablar a una masa de gente y personalizar el discurso en base a los intereses de cada persona individual. Sin embargo, usted puede identificar grandes grupos dentro de su auditorio a partir de rasgos característicos. Puede por momentos hacer alusión a cada uno de esos grupos, pero no abuse de este recurso, ya que si lo hace, estaría perdiendo parte de su público. Si va a entrar en detalle, hágalo con cuidado. Hablar con lujo de detalles sobre aspectos poco conocidos puede darle cierto prestigio y brillo a su charla. Sin embargo, el uso desmedido de detalles puede provocar que su auditorio se aburra y pierda el interés. Agregue testimonios. Use relatos, anécdotas, historias y distinto tipo de información para contar testimonios que apoyen su objetivo y asegúrese de verificar previamente la veracidad de esos hechos. Puede empezar su historia diciendo: cierta vez un amigo me confió que...
si no desea revelar la fuente o no quiere que su historia se comprobable por el auditorio. Haga crecer sus ideas. Cada experiencia nueva como orador puede enriquecerlo de manera muy grande. Anote y recuerde qué funcionó y qué no funcionó. Haga esquemas de los puntos fuertes y débiles que tuvo en su experiencia previa. Además, para incorporar aspectos que no se le habían ocurrido antes, hable y debata con conocidos y colegas acerca del tema en cuestión. Prepárese si tiene que improvisar. Usted no tiene que ser un experto improvisador. Sin embargo, puede estar preparado ante una eventual petición a presentarse en público. Esto a veces resulta ineludible. Muchos oradores reaccionan de manera negativa, se ponen nerviosos y ansiosos, lo que genera un gran estrés y tendencia a un discurso poco fluido y espontáneo. Para evitar esto, tenga en cuenta lo siguiente. Relacione el tema con una experiencia personal con la cual pueda formar un relato. Ante hechos evidentes, como un problema eléctrico, el orador tuvo una emergencia, alguien no llegó a tiempo, puede hacer una referencia clara sobre el asunto y reflexionar sobre ello. Puede describir las razones por las cuales las personas han venido a presenciar el evento, aunque parezca algo evidente, y finalizar aconsejando una posible solución previamente razonada. Cuide los tiempos y el espacio. Es importante conocer su entorno, familiarizarse con el lugar, el equipo de sonido, otros elementos tecnológicos que usará, la cantidad de público, los horarios, el orden de entrada, el tema a tratar de otros oradores, etc. Es fundamental para manejar con tranquilidad la situación. Conozca el salón. A veces se torna necesario habituarnos a los espacios y lugares, conocer a la gente y conocer los detalles generales del lugar. Esto le ayudará a reducir el nivel de estrés. Tómese el tiempo de conocer quienes vienen a escucharlo. Una buena forma de romper el hielo y sentirse menos nervioso es dedicando unos minutos a saludar a la gente que va llegando, o bien presentándose espontáneamente a medida que camina entre las sillas. También, si decide atravesar el salón, puede hacer contacto visual con la gente y sonreír amablemente. Por el contrario, si no se siente cómodo haciéndolo, lo mejor es que permanezca detrás del escenario relajándose y concentrándose. Gánese al público con la dinámica y lenguaje apropiados. Tan importante como su mensaje es utilizar el lenguaje adecuado a fin de guiar a su público. Cuanto más sencillo y concreto, mejor. Ejemplos. Hágales saber si los tuteara o no. Indique claramente cuándo responderá preguntas y de qué manera. Aclare si permitirá la participación de la gente y de qué manera. Esto lo puede hacer realizando preguntas al público de sí o no. O bien poniendo ejemplos universales donde la gente levanta la mano en señal afirmativa, como «¿A quién nunca le pasó esto, verdad?» Nunca se disculpe al comenzar. Si es de los que transpiran las manos, o le tiemblan las piernas, o se le aceleran los latidos, no se preocupe, ocúpese. Es completamente normal. No es necesario que se disculpe ya que podría generar una atmósfera de inseguridad en el público. La gente segura de sí misma no se disculpa, sino que se apoya en sus fortalezas y sabe que le está dando al público algo de valor. Sea realista cuando utilice ejemplos. Si recién empieza como orador, lo recomendable es que use ejemplos con los que se sienta cómodo. Tenga cuidado con de usar tonos raciales o expresiones que puedan tener doble sentido. Sea espontáneo. Es necesario que crea en su habilidad natural y sea espontáneo. Por favor, no memorice. Si usted conoce el tema y lo domina, ¿por qué no explicarlo con sus propias palabras? Tome nota de los puntos principales, con sus ejemplos y demás datos. Esto es todo lo que necesitará. Si le resulta conveniente, realice un cuadro sinóptico con palabras clave. Y otra vez, por favor, trate de no leer su discurso. Sea amable y positivo. Para que su mensaje llegue, no es necesario imponerse como un dictador frente a su público. Todo lo contrario. No esconda sus debilidades y defectos y creará un ambiente de confianza. No aparente saberlo todo, sino sea honesto y sencillo. Agradezca al público, pero sin dar gracias. Realmente usted podría dar las gracias, al comenzar o al terminar su discurso. Pero es importante que usted sea consciente de si usted está compartiendo su experiencia profesional, ofreciendo ayuda o lo que fuere, es la gente la que debería estar agradecida por su exposición. Emocione. Su objetivo final debería ser que lo que usted dice sirva para algo.
y no que sea simplemente un conjunto de lindas palabras. Por eso, para generar conciencia, es importante que usted trabaje el aspecto emocional que ayudará a arraigar sus ideas en el público. El público espera no solo datos e información, sino un marco de humanidad que le permita sentirse identificado con lo que se dice. Una manera efectiva de emocionar es hablar con imágenes, sonidos y sensaciones. También puede contar una historia emocionante e impactante. O bien, hacer pausas que lleven a la reflexión del público. Prepare un final para no olvidar. Todo lo anterior es importante, pero más importante aún es el final de su discurso. Repase brevemente los puntos principales de sus mensajes y desarrolle visiones de futuro que incluyan a su público si ellos se deciden a actuar o tomar el camino que usted propuso. Ahora ha llegado el turno de poner en práctica lo aprendido para hacer crecer su empresa y su dinero, pero por sobre todo, su reputación y autoestima. Libere su talento, no se preocupe por los demás, haga lo que mejor le parece. Mucho éxito.